abrazo para todas y todos al iniciar una nueva charla del ciclo Hablamos sobre comunicación cinematográfica de la Asociación Periodistas Iberoamericanos de Cine. Un saludo a nuestro compañero Rubén, que bueno, pues por un breve tiempo y por algunas obligaciones que tiene, no va a poder acompañarnos. Y hoy vamos a conocer la experiencia de tres colegas, que ellos están también integrados en esta asociación, que decidieron hacer periodismo creando sus propios medios, en este caso a través de Internet, de radios y de webs. Entonces nos acompañan desde la Argentina Julia Montesoro, al frente de GPS Audiovisual. Por otro Hola, lado, buenas desde tardes. México. Hola Julia, ¿cómo estamos? Bien, Bien, bien. os estaba presentando. Por otra parte está Irving Torres de cinen.com. Aquí le Hola, ¿qué tenemos. tal? Hola Irving, buenas Hola tardes. Carolina, hola Julia, qué gusto saludarles, un Hola, placer estar con ustedes. Hola. Y por último, Antonio Peláez, que es fundador de Radio Cine, que aparecerá ahora con nosotros. Ahí Hola estamos, Carolina, ya Irving, estamos Julia, todos. encantado de estar con vosotros. Un gusto. Bueno, un gusto, pues sí. vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar y esta pregunta es para los tres. Puede empezar Julia contestando y os quería preguntar cómo, o sea, cuándo, cómo y por qué decidieron montar su propio medio. A ver, Ujú. Julia, ¿nos puedes decir? Bueno, yo casi toda mi carrera la hice en medios gráficos. Mi último trabajo en un medio gráfico fue en el diario La Nación, donde estuve hasta hace un año. Siempre especializada en cine y particularmente en cine argentino. Paralelamente, yo venía desarrollando una especialización en industrias culturales en la Convergencia Digital, que acabo de graduarme, y ya estaba viendo cómo se modificaban los contenidos, todo lo que pasaba con el periodismo en general y con la prensa escrita en particular, todos los grandes cambios. Y bueno, en 2013 empecé mi propio sitio web, gpsaudiovisual.com, y paralelamente a mi trabajo en radios y en medios gráficos, como dije antes, ¿no? Pero ya hacia fines de 2019 yo sentía que tenía que hacer algo más diferente porque las redacciones habían cambiado en la forma de manejar los contenidos y de desarrollarlos también. Y bueno, ahí profundicé entonces la experiencia de mi sitio web y sí, bueno, un año hace, en marzo de 2020, antes de la pandemia, cuando ni siquiera imaginábamos que íbamos a ir al confinamiento, ya teníamos muy desarrollado el sitio web e incorporamos un programa de radio y podcast, podcast temáticos. Todo el año pasado, hablando siempre con el audiovisual argentino, ¿no? Desde el cine argentino hacia la industria y hacia el público en general. Y bueno, el año pasado, en pleno expansión de GPS audiovisual, ya para convertirse en una multiplataforma, vino la pandemia y seguimos adelante, con muchas dificultades, pero también reformulando constantemente los contenidos que veníamos generando, profundizándolos. Y bueno, así estamos hasta el día de hoy. Ya incorporamos un ciclo de cine. Nosotros trabajamos en asociación con DAC Género. DAC es la entidad de directores cinematográficos argentinos. Y bueno, con la Comisión de Género tenemos un acuerdo, aparte de que ellos nos apoyan, son un sponsor, ellas nos apoyan, son un sponsor muy importante para nosotros. Empezamos paralelamente a desarrollar otras actividades. Entonces, eso fue un ciclo de cine dirigido por mujeres, realizadoras de DAC Género,
con óperas primas o segundas, terceras películas, todos estrenos recientes de 2020, 2019, y lo hicimos en una sala virtual de Cinearte Lumière, que era una sala presencial, y debido a la pandemia y al cierre de las salas, pasaron al formato virtual. Entonces estuvimos haciendo este ciclo en el segundo semestre del año de 2020, con mucha repercusión. Y bueno, hicimos primero un ciclo de 3 meses, fueron casi 3 meses, y después hicimos un segundo ciclo con otras directoras. Paralelamente seguíamos el tema de los podcasts. Estaba desarrollando yo una serie de podcasts que se llamó 50 Mujeres del Cine Argentino en 2020. Todo esto con el concepto, tomando como base el concepto de cine realizado por mujeres, pero desde una perspectiva de género, y tendiendo a la equidad y la paridad de género, que es el tema que se venía manejando, con la expectativa de que la industria en general lograra la equidad de género en 2020, cosa que, bueno, no, con la pandemia ni siquiera se pudo lograr, ¿no? Pero bueno, seguí con esa producción. Esta serie de podcast fue durante todo 2020, y ahora el proyecto en el que estamos trabajando es que se convierta en un libro digital. O sea que toda la migración nuestra, el modelo que empezó con un sitio web, ya es absolutamente digital. Y bueno, vamos buscando distintas alternativas. En este momento hay una segunda temporada de podcast que es con productores y productoras audiovisuales. Encuentros con los protagonistas se llama. Y también son siempre el formato entrevista, que es algo que a mí es un género que a mí me encanta. Me gusta mucho desarrollar. Lo traigo ya desde mis comienzos en el periodismo. Y bueno, Internet, lo digital lo que permite es eso también, ¿no? Que poder desarrollar los contenidos de forma más profunda, y también, bueno, ajustándose a las normas, ¿no? O sea, vamos aprendiendo en el camino, yo voy aprendiendo también, cómo ir ajustando esos contenidos, cómo buscar audiencias, bueno, todo un desafío que supongo que ustedes también desde lo digital lo conocen muy bien. Así que este es sintéticamente el camino en el que estoy. Y en cuanto a la pregunta de por qué lo encaré, bueno, por esto, porque veía que había grandes cambios en el periodismo, en los formatos, en el periodismo como industria, en las redacciones, en los contenidos, y yo realmente sentía que no me satisfacía lo que estaba pasando, y bueno, quería probar desde mi propia experiencia, ¿no? Este es sintéticamente lo que puedo contar de lo que llevamos hecho hasta hoy. Muy bien. Irving, le vamos a dar paso a Irving y que nos cuente él un poco cómo nació también el tema que él empezó a hacer hace tanto tiempo, o no sé si hace tanto tiempo, cine.com. Irving, Hola, ¿qué cuéntanos. tal? Bueno, pues yo acabé la carrera en el 2000. Inmediatamente yo me integré al equipo del Diccionario de Directores del Cine Mexicano, que fue realmente mi primer gran acercamiento a la industria mexicana del cine. Eh, Trabajé para la Universidad Complutense, para la Enciclopedia del Cine Iberoamericano, también, por ejemplo, y me di cuenta que en México hacía falta un periodismo más serio, porque aquí lo que abundan son las revistas de cine pop. O sea, todos los estrenos de Hollywood, todo lo más grande que llega, los blockbusters, pero faltaba como que ese espacio para el cine mexicano, para lo nacional. Tuve la oportunidad de trabajar con Fernando Bañuelos, un crítico de la vieja escuela, que fundó una agencia de cine por internet. Estuve con él un par de años. Cuando desaparece esta agencia, yo y una chica que trabaja ahí, que es mi socia, Itzel Tinajero, decidimos fundar Cine NT, principalmente con el afán de darle salida al cine mexicano.
Creemos que para el cine extranjero hay demasiados medios, hay demasiadas plataformas, aún en el mismo Internet, aquí en México, que hay demasiadas redes para ello. El cine mexicano es como muy, muy poco lo que se le da. Decidimos fundar esta agencia para darle salida a todo esto. Eh, lo primero que hicimos al fundar esta agencia, que fue algo fundamental, fue crear una carta de principios en la cual nos comprometemos y a la fecha, en enero de este año cumplimos 9 años de estar con esta página, de darle información más veraz, más certera, tratar de ser lo más objetivos posibles, aunque sabemos que es un sueño a veces imposible, pero es darle a la gente información verídica, información que puedan. Y bueno, la idea fundamental de esta página, como les digo, fue apoyar cine mexicano, fue no solamente apoyar los grandes blockbusters nacionales, sino también el cine independiente. La gran satisfacción que esta página nos ha dado en este aspecto es que hemos conocido directores que han empezado con un cortometraje, con algo muy sencillo, y ahorita ya están dirigiendo largometrajes, han sido presidentes de la Academia Nacional aquí en México de Cine, como el caso de Ernesto Contreras, que lo hemos seguido desde sus primeras películas, y se entabla una simbiosis muy interesante, porque nos hemos percatado que el cineasta, por lo menos aquí en México, el cineasta nacional, si tú lo apoyas desde el inicio, desde que empieza con los trabajos pequeños, cuando empiezan a crecer, no se olvidan de los medios que les dieron salida y no se olvidan de la gente que quiere apoyar el cine mexicano. En CineNT procuramos procurar festivales que se hacen aquí en el país, muy pequeños, festivales de cine universitario, de cortometraje universitario. Procuramos dar salida a todos ellos para que la gente lo conozca y principalmente porque creemos que es una industria tan grande, tan importante, que siempre es bueno tener estas cuestiones de alianzas y conocer gente. Hemos tenido la oportunidad de conocer gente que ya ha ganado Ariales, que ha estado nominados a Ariales muchísimos años antes de haber ellos hecho una carrera, ¿no? Y principalmente es eso, o sea, la idea de la página era darle salida a esto, era crear un periodismo que no estuviera atado a lo que las grandes productoras luego piden, que es la pleistesía y el estar con ellos todo el tiempo. Queríamos la libertad de poder decirle a la gente, la película nos gusta o no nos gusta por esto, no estar atados a lo que las grandes distribuidoras quieren. Y principalmente nada, pues es eso, es el ser libres, el aprovechar todo lo que el Internet nos da, todas las herramientas que nos da para conocer gente, para promover, pero principalmente crear un periodismo honesto, un periodismo serio, poder realizar investigaciones, poder cuestionar lo que muchos medios no se atreven a cuestionar por el miedo al no van a invitar a ese festival o no van a invitar a esta película. Nos han vetado, hemos sido vetados de festivales, hemos sido vetados de funciones de majors, pero no importa, al final de cuentas creemos que lo más interesante que nos proporciona crear un medio digital para nosotros es el poder darle a la gente honestidad y poder darles un punto de vista diferente y no tan maleado, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que una empresa te regale que un juguetito, que un chalequito, que es lo que buscan a veces los influencers en este país. Bueno, para terminar de presentar a nuestro tercer invitado, Antonio, ¿puedes hablarnos sobre tu Radio Cine y cómo surgió este proyecto? Sí, pues gracias, Carolina. Es curioso, además, escuchando a Julia e Irving, cómo pues, me identifico con muchas de las cuestiones que ellos han señalado. Nosotros empezamos en el año 2005 y, bueno, ya entonces, pues, se oía un poco lo que iba quizás a ser el desarrollo del periodismo, que hoy en día parece que es esa profesión que como te gusta, pues bueno, tampoco hace falta que cobres mucho o a veces que cobres nada, ¿no? En nuestro caso estábamos en una pequeña radio local y bueno, nos pagaban más o menos lo que es aquí la gasolina, yo creo que en Argentina diríais la nafta, ¿no? Y resulta que el cambio que hubo fue a que nos teníamos que buscar un patrocinador y nos iban a pagar todavía menos. Digo, bueno, pues no sé, yo había hecho algunas gestiones, conocía un poco todo el mundo de Internet, más o menos, digo, esto tiene que ser súper fácil hacerlo en Internet. Y
había entonces una página, el Live 365, que se dedicaba a llevar radios y tal, y me encontré con que era más fácil en sí crear como una emisora con algunas canciones y con algunos programas diferentes que hacer el programa en sí. A partir de ahí, pues bueno, ha sido un poco lo que decía Irving de la independencia, de uno poder dar su propia voz. Es que eso ha sido fundamental. Yo recuerdo que había gente, pues yo que sé, 2005, 2006, que me decían, wow, te vas a hacer millonario, ¿no? Y, hombre, pues no. Y Julia, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a hacer millonarios si puedes luego, digamos, tener la satisfacción de la expresión, hombre, mantenerte, pero que la ventaja que tiene Internet en este sentido ha sido que te permite hacer muchas cosas diferentes. Yo creo que hemos visto también con los podcasts que indicaba Julia, la cobertura de los pequeños festivales que va indicando Irving. Nosotros nos encantan pequeños festivales, pero también, pues afortunadamente, y bueno, pues con trabajo y esfuerzo, hemos podido ir a Cannes, y cuando digo hemos, bueno, hay un equipo, pero el que va para allá soy yo. Me tengo que hacer todas las cámaras y toda la cobertura, pues un poco ahí, cada uno por su lado, ¿no? Más o menos estaremos un poco todos así, es lo que toca hoy en día. Y una de las claves, y creo que comentaba Irving, eso es el poder experimentar, el poder jugar, hacer distintos formatos, ir integrando cosas. Mira, comentaba Julia el tema de los podcasts, de hacerlo la web y demás. Pues nosotros empezamos como radiocine, pero claro, yo en un momento determinado me encontré, digo, mira tú lo del vídeo. Hay un amigo mío que me dice que empezamos antes que YouTube, pero luego lo he visto y no es verdad. Él lo dice, pero bueno. Bueno, os quería preguntar también, bueno, la pandemia está golpeando a todas las empresas, a toda la sociedad en general, a los negocios. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿Cómo lo estáis sobrellevando? ¿Os está afectando muchísimo también? Bueno, en nuestro caso, en el caso de Argentina, primero que, bueno, esto de ser independiente tiene un costo, obviamente, por más que sea en internet y en formato digital, todas son, bueno, la ventaja, diría yo, es que son pequeñas inversiones que uno tiene que hacer en determinados momentos para avanzar en producir otros contenidos. Pero aquí el parate de la industria fue total, creo que como en el mundo. Ahora hace poco se abrieron algunas salas, pero bueno, hace 2 semanas volvieron a cerrar. Así que afectó muchísimo, y eso también afectó la posibilidad de generar producciones o propuestas para monetizarlas de alguna manera, y que eso signifique un pequeño ingreso para nuestra multiplataforma, ¿no? Por eso yo remarcaba la importancia que tiene para nosotros que Género DAC nos haya apoyado de entrada. Tengo que decirlo, estoy muy agradecida. Y también es cierto que hubo toda una trayectoria previa mía en el periodismo y en el cine argentino en relación a la difusión del cine argentino de mucho tiempo. Y esto ahora es como estar viendo los frutos de alguna manera, ¿no? Porque la gente, cuando la convocamos para el programa, nunca nos preguntaron qué radio es, por ejemplo. Ah, sí, ¿es Julia? Bueno, perfecto, sí, cómo no. Y también la pandemia nos afectó en la forma de presentar los contenidos. Nosotros arrancamos con un modelo de programa de radio y bueno, lo hacíamos en el estudio de la radio. Tenemos un acuerdo con una radio digital. No es nuestra la emisora, sino que tenemos un acuerdo con ellos para hacer esta hora semanal. Y también los podcasts, teníamos estudio 1 hora por semana para hacer el podcast, un podcast 2, y ellos ponían toda la infraestructura. Bueno, cuando se produce el cierre por la pandemia y las restricciones y el aislamiento, tuvimos que replantearnos la estructura del programa, la forma, porque ya no podíamos ni siquiera ir al piso, a la radio, al estudio, por lo tanto no podíamos llevar invitados como veníamos haciendo. Y ahora, aunque quisiéramos hacerlo,
si pudiéramos, podemos ir a la radio, pero son grupos muy reducidos, en el estudio tiene que haber una sola persona, en fin, toda una serie de restricciones, de cuidados, con los que yo estoy absolutamente de acuerdo, y entonces no voy a hacer una cuestión, ni tampoco voy a exponerme ni a exponer a la gente que trabaja con nosotros en el programa. Pero eso nos llevó a replantearnos qué hacíamos con el programa. No había estrenos, entonces, si bien nunca el sitio GPS Audiovisual, nunca hice críticas en el sitio web, porque para eso hay otros medios digitales que se dedican específicamente a la crítica, y a mí no me interesaba ir por ese lado, quería seguir con la difusión, con las notas, con las entrevistas, planteando temas, contenidos que siempre tuvieran que ver con el cine argentino, como lo venía haciendo en mi trabajo anterior en el periodismo gráfico y en el diario La Nación, ¿no? Así que eso también fue una novedad. De hecho, bueno, el programa, ustedes ven aquí atrás una biblioteca, este es mi escritorio, y desde aquí hago el programa todos los miércoles, en conexión con la radio, por Zoom. También las entrevistas para los podcasts, en fin, todo eso nos obligó a replantearnos, bueno, otro tipo de programa. Y hoy, la verdad, puedo decir que es mucho trabajo, pero también empezamos a marcar agenda, a tener agenda propia. No estar dependiendo de que si hay un estreno o no hay un estreno. Porque, bueno, planteamos distintas cuestiones, y cuando lo escuchaba a Irving también, sobre la incorporación de los cineastas más jóvenes y más independientes, bueno, el programa hoy lo que tiene, y el sitio web, es que logramos un mix. Entonces, los más independientes están súper agradecidos y todo el tiempo están en contacto con nosotros porque saben que tienen un espacio. Y para hablar, para contar qué están haciendo, qué no están haciendo, y también los más consagrados. En este momento, el problema que estamos teniendo, por llamarlo de alguna manera, es con las grandes plataformas, porque hacen contratos que les prohíben hablar de lo que están haciendo a los directores y a los productores. Entonces tenemos que buscar una forma, porque además no tenemos ningún tipo de apoyo, ni de Netflix, ni de Amazon, ninguno de ellos. Entonces tenemos que buscar la forma de hablar de lo que están haciendo estos directores o directoras o productores, seguir hablando de esto sin entrar en detalles de la programación. Pero lo logramos porque en definitiva lo que hicimos siempre es periodismo. Yo lo que hice desde siempre es periodismo, o sea que sé cómo plantear una nota, puedo equivocarme, puedo hacerlo mejor o peor, pero digo, no estoy atada a la oficina de prensa, y en ese sentido me parecía muy interesante lo que planteaba Irving y Antonio también, porque, bueno, en definitiva estamos dándole voz a nuestras propias cinematografías, a nuestros propios creadores audiovisuales, y buscando la forma de visibilizarlos y de visibilizarnos nosotros y también visibilizar a ellos, ¿no? Con sus trabajos. Así que esta es un poquito. Después las complicaciones de la pandemia no voy a entrar porque ya las conocemos todos y son muy terribles. Perdona que te interrumpa, Julia, vamos a intentar ser un poco más breves para que todos puedan hablar, y además tenemos bastantes preguntas. Entonces vamos a intentar ser, ya te digo, un poquito más concisos en las respuestas para que todos puedan intervenir y no se haga tan largo y pueda acceder a haceros todas las preguntas que tengo aquí. Entonces, Irving, si quieres comentarnos cómo ha sido para ti el trabajar por tu cuenta después de que empezase este caos, esta crisis sanitaria. Bueno, pues de la parte económica, digo, aquí en México no se paga realmente, el internet no paga. O sea, son realmente muy contados los que pueden vivir de esto. La página la hemos sostenido por familiares, por trabajos esporádicos que hacemos de otras cosas. La pandemia obviamente golpeó mucho, pero no fue el problema. El problema, como bien señala Julia, comentaba,
era el poder acceder a información. Veo que es algo muy generalizado esto de que las grandes plataformas prohíban ya hablar a los cineastas de sus trabajos. Eso ha sido un caos porque México está haciendo mucho trabajo con este tipo de plataformas y no puedes acceder a ellos y entonces sí tienes que buscar otras maneras de hacerlos. Nosotros, como igual no estamos completamente enfocados solo a estrenos, pudimos sobrevivir con la página haciendo reportajes, girando un poquito, hacer columnas, haciendo alianzas con otros medios aquí locales para programas de radio, programas por internet. Pero aquí en CineNT sí hacemos crítica y entonces lo que buscábamos era la manera de acceder a las películas. Hay distribuidoras que sí te mandan los trabajos, hay otras que definitivamente se niegan en lo absoluto. Sí. Sabemos acceder a ellos, creo que todos sabemos cómo acceder a ellos si ellos lo quieren, pero procuramos siempre ir por las vías legales, por las vías tradicionales con ellos para no tener ningún tipo de problema. Y afortunadamente lo que es en cine nacional, cine mexicano, siempre nos han permitido acceder a sus trabajos, la gran mayoría de ellos, lo cual nos permite hacer la crítica, permite observar este tipo de trabajos. Tuvimos que aprender a hacer entrevistas por Zoom, porque creo que todos hemos aprendido sobre la marcha a que esto no es nada sencillo, porque el Zoom, ustedes lo saben, se congela, se cae, no te graba, que es todo un caos, pero hemos aprendido sobre la marcha a trabajar todo esto y así hemos sobrellevado la pandemia. Ahora sí que un poquito de funciones presenciales que ya hay, un poco de funciones por streaming, muchas entrevistas, trabajo con agencias de RPs que te van contactando y te dicen, tengo este trabajo, ¿te interesaría? Sí, no, ¿por qué? Adelante. Y vale, así es como lo estamos llevando ahorita nosotros acá en México. Muy bien. Y por último, Antonio, cuéntanos cómo ha sido para vosotros esta pandemia en vuestra emisora de radio. Sí, yo creo que Irving y Julia han resumido bastante bien algunos de los problemas. Yo añadiría uno, que hay un componente en la profesión periodística, es un poco las relaciones personales, ¿no? Porque es que al fin y al cabo el no poder ver, no poder encontrarte pues cara a cara o así con las personas complica un poco todo. Recuerdo el Festival de San Sebastián, que se pudo celebrar, así como también fue el caso de Málaga, pero la sensación era como, bueno, vamos al cine y luego nos volvemos un poquito corriendo, ¿no? Esa es una de las grandes pegas, quizás, el tener el contacto, que además luego también te dificulta pues, el acceso a cierta información. Por otro lado, te fuerza a cambiar y hacer cosas. Tal y como decía Irving, desde luego nosotros no sacamos rentabilidad, pero sí que es verdad que sirve para otros trabajos. Entonces, ahora mismo hemos desarrollado muchísimo. Ya estamos, digamos, con realización en vídeo, con dispositivos móviles y demás, y eso lo hemos potenciado a incluir las charlas por Zoom o tertulias en las que incluso la gente termina conectando. Y recuerdo el otro día del cine teatro que ya prácticamente el editor a los otros autores les editaba los libros. Bueno, pues es un poco lo que intentamos, ir adaptándonos, pero que por favor, esto se haga eterno, desde luego. Vale, os quería preguntar, ¿resulta económicamente viable el tener pues algo así propio y por vuestra cuenta? La competencia, bueno, no, ¿qué fuentes de financiación tenéis? ¿Es complicado? Bueno, que hablen los colegas, si no estoy hablando siempre de yo. Bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, aquí en México es muy complicado. Sí. Como les decía hace rato, no paga, ¿no? La forma de financiar la página es a través de trabajos personales que tenemos. Yo me dedico, por ejemplo, a la producción de algunos trabajos audiovisuales con algunas empresas, edición de videos, subtitulaje, hago traducciones, hago corrección de estilo, y esa parte es la que me mantiene, por decirlo de esta manera, y me permite mantener esta página, que como bien menciona Antonio, ¿no? Más que rentabilidad, permite otro tipo de relaciones y permite también otro tipo de contactos y otro tipo de desarrollo social y personal. Sí, nosotros más o menos íbamos un poco en ese sentido. Tenemos previsto probar, pero creo que es algo que sale más en ámbito
un poco americano, inglés, pues algunas fuentes tipo lo que llaman de crowdfunding, Patreon, pero de momento no hemos implantado nada de eso. Y en algún momento sí que hemos tenido algún patrocinio, algún banner, algún artículo, pero hay cosas que, por ejemplo, anunciar sitios de apuestas y demás, que me parece muy bien que los haya y que exista, creo que no va con nosotros. Creo que distorsionaría un poco la imagen. Entonces, en principio, pues, bueno, te sirve en cierto modo de carta de presentación para otros trabajos, ¿no? Creo que mencionaba Julia algo antes también de, oye, nosotros no nos vamos a plegar, e ir incluso a las grandes productoras, además cosas de estas y tal, y creo que hay ciertas cosas, pues si pones tu sitio muy en ello, ciertos determinados aspectos de anuncios que puede haber más por internet en un momento muy concreto, se pierde tu valor informativo. Bueno, cada vez hay más medios y son más numerosos y la competencia, desde luego, es cada vez más feroz. ¿Acaba esto perjudicando, digamos, a la saturación, al propio trabajo informativo? Tanta competencia y tanta agresividad a la hora de competir unos con otros medios, ¿os parece? ¿Qué perjudica a la noticia? Yo creo que la clave, si es que existe alguna clave en este contexto digital, es tener una identidad propia, trabajar a partir de una identidad propia. En mi caso, bueno, trabajamos con el cine argentino, que ahora, a partir de todos estos cambios, hablamos de industria audiovisual argentina, porque no nos remitimos solamente a las películas, al cine, digamos, sino que también, bueno, de pronto pinta bien dar a conocer algún proyecto de series web que están trabajando creadores argentinos, entonces vamos en esa dirección, o bueno, las series para las grandes plataformas, que lo hacemos pese a que no nos quieran dar ellos acceso a la información. Entonces, esa es una marca de identidad. No hay en Argentina, no hay tantos portales de cine argentino específicos. Y después, también tengo que decirlo, por ahora, la única multiplataforma dirigida por una mujer con perspectiva de género. Entonces, ese es el diferencial nuestro. ¿El camino es más arduo? Sí, pero en definitiva, a mí me parece, y escuchando a los colegas, creo que estamos todos en lo mismo. Sí, es más lento, es más difícil. Uno pone su propio trabajo y su propio capital, que lo obtiene de otras fuentes. Pero es la manera de seguir avanzando, me parece, ¿no? Sobre todo en este momento que hay tanta información, tanto contenido, pero la diferenciación yo creo que está en el tipo de contenido que uno ofrece, el punto de vista, las miradas, la forma de desarrollarlo, me parece que está ahí la clave. Y entonces, en ese sentido, difícilmente se parezcan, salvo que te copien, que también es un fenómeno muy habitual en Internet, ¿no? Lo que estoy viendo es que aquí lo que hay en común es un amor a la profesión y un acto de fe total, porque, bueno, sí, muchos casi por amor al trabajo, por amor a lo que haces y que al final hay que financiar con otras cosas para llegar a sacar adelante los proyectos. Por lo que os estoy escuchando. Claro, pero en cierto modo, Carolina, esto es lo que ha habido un poco más o menos toda la vida. Lo que pasa es que ahora parece que con Internet dice, no, te hace rico en 3 minutos y demás. Yo recuerdo cuando yo empezaba que me decían, no, los podcasts no pueden durar más de 5 minutos. Digo, Dios mío, ¿yo qué digo en 5 minutos? Y un día nos echamos una tertulia sobre Almodóvar que duró 2 horas y media y lo escuchó un montón de gente. Y ahora te ves, pues uno de los programas de podcast que se escucha más en España, desgraciadamente no es mío, pero es uno sobre cine de 4 personas que hacen tertulia y que hablan 2 horas. Entonces, claro, ¿dónde están los que decían 5 minutos? Pues es un poco insistir en el sentido que decía Julia. Creo que si vas a corto, a rápido, a la polémica, le dicen, ¿no? Bueno, pues a lo mejor puedes tener éxito en un determinado momento. Pero si quieres ir un poco más a largo plazo, aunque sea tu público más de nicho, pues tienes que ser constante. Es un poco la cara de la moneda, que tienes que tener esa constancia, pero hay que luchar por ello.
Sí, y hay una Bien, cosa, digo, sí, yo coincido con dime, dime. Julia mucho en este aspecto de que la identidad, si hay mucho, aquí por ejemplo en México sí hay muchos medios dedicados al cine, pero creo que hay algo muy importante, sí es la identidad, pero sobre todo la honestidad y la seriedad con la que toman su trabajo. Eh, sí hay una carnicería, pero la carnicería se da sobre todo en aquellos que buscan destacar con los blockbusters. Creo que todos los medios aquí, por lo menos, que están dedicados a trabajar con cine mexicano, de alguna manera todos nos conocemos, de alguna manera todos formamos alianzas. Hay un medio aquí que se llama Encuadres, por ejemplo, que lo dirige Nancy Mora, una buena amiga. Su medio es muy bueno, es muy importante, está dedicado a entrevistas, a desarrollar toda esta cuestión. Tiene una identidad muy propia, muy marcada, y es muy diferente la identidad, por ejemplo, que tiene mi sitio. No nos contraponemos, no peleamos, no es que estemos peleándonos la nota, porque si algo hemos aprendido es que hablar actualmente de una exclusiva en Internet es imposible, porque Twitter y Facebook nos ganan a todos. Así que lo que procuramos es buscar afianzar la información que tenemos, dar la mejor cobertura siempre, y eso permite que la carnicería se dé en otros lados y que en realidad aquí, en vez de ser una carnicería entre medios que quieran apoyar, se creen alianzas, se creen amistades y se cree siempre una visión de vamos a trabajar juntos, porque vamos, como bien mencionaste hace rato, no vas a un festival y tú la haces de camarógrafo, de fotógrafo, Sí, de todo, ¿no? Sí, sí, es Pero te verdad. encuentras a tus amigos y de pronto no falta el amigo que te diga, te sostengo la cámara o yo te ayudo con la entrevista. Y eso es, a mi gusto, es algo muy importante porque estamos regresando a algo que creo que se había perdido en los últimos años, que es el recordar lo que es el apoyo de los compañeros y lo que es el recordar que es el compañerismo. Porque sí, Sí, sí. la camaradería desinteresada, nos estás comentando. Sí, eso es muy sí, sí, importante recuperarlo, es cierto, es cierto. Luego os quería preguntar también, las posibilidades de empleo se reducen casi a la misma velocidad del número de egresados en las escuelas de comunicación y periodismo. ¿Diríais que emprender y crear la propia empresa es una alternativa viable, esperanzadora? Por lo que estamos contando, bueno, es sacrificada por lo menos sí que es. Sí, pero yo creo que es viable, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y hay que pelearla. Sí. Este, porque no existe el éxito instantáneo. O sí, bueno, puede ser que exista. Por ahí yo veo un youtuber y digo, ¿y este cómo hizo? En 5 minutos tiene 3 millones de seguidores con un video espantoso y yo me estoy pelando lo que ya se imaginan, y no logro remontar. Pero bueno, después, pasada ese impacto, también decís, bueno, pero yo voy por otro lado, es otro camino, la tengo que pelear, no hay éxito instantáneo. En un momento de la humanidad donde el repentismo parece que fuera todo, ¿no? Un tuit desata una noticia, ¿viste? Bueno, yo no estoy tan con eso. Pero me parece que es posible. Ahora, es un camino arduo. Yo te diría, Carolina, también, y creo, no sé, les diría a los tres, que en definitiva nosotros si estábamos en redacciones ahora, en empresas periodísticas, también se tornó un camino muy arduo, porque las redacciones dejaron de ser lo que eran, porque también la paga dejó de ser lo que era. Y entonces uno de pronto se encuentra en una redacción lidiando con cuestiones que no tienen que ver con su profesión, con su trabajo. Entonces, bueno, yo el multitasking estoy acostumbrada desde adolescente que empecé a trabajar y que estudiaba y trabajaba en multitasking y me recontra explotaron. Siempre digo que yo empecé en un balneario haciendo espectáculos de aquí de la Argentina, qué sé yo. Menos barrer la playa, me hicieron hacer de todo ese verano, esa temporada. Pero bueno, eran mis comienzos. Ahora, creo que estamos acostumbrados al multitasking. Sí creo que uno, no sé si la palabra es consejo, pero una sugerencia es que
pensemos maneras de monetizar de alguna forma nuestro trabajo, sin por eso pervertirlo. Digo, acá se dice los chiveros, ¿no? Que todo lo cobran y lo negocian. Porque entonces ahí ya estás atentando contra tu trabajo, tu emprendimiento, tu creación, tus contenidos, tu ética, tu filosofía. Pero hay que tratar de intentarlo. Y el camino es arduo, sí. Las fuentes de financiación cada vez son menos y en pandemia ni te cuento. O sea, a nosotros se nos cayeron posibilidades de generar algo chiquito. Tampoco era que estábamos hablando de fortunas. Se cayeron sistemáticamente y ahora estamos tratando de remontar otro tipo de acuerdos. Y bueno, pero sí, vivimos en lo personal de nuestro propio trabajo. Tampoco incorporamos gente, aunque hubiéramos querido, porque, bueno, mi filosofía y la de mi compañero, que es el editor periodístico de GPS Audiovisual, Norberto Chab, es que la gente trabaje gratis. Porque de eso ya hemos tenido bastante trabajando en medios, en todo tipo de medios, en radio, en gráfica, y de eso no se vuelve. Lamentablemente es algo que aquí en Argentina está pasando cada vez más. Ya dan por sentado que uno tiene que trabajar sin cobrar. Bueno, a nosotros no nos parece. Yo incluso en algún momento di clases de periodismo en una escuela de periodismo de acá y lo que les decía era eso. Aunque sea, cobren el pasaje del bus. No sé, una gaseosa como pago para ir a hacer una nota, pero gratis hay que dar no, valor, se vuelve. Una cosa es que te guste lo que haces, pero desde luego tiene que estar remunerado. O sea, lo ideal es que esté remunerado. Sería maravilloso, desde luego, poder vivir bien de esto y hay algunos afortunados que lo pueden hacer, pero desde luego es trabajo que tiene que ser remunerado y valorado. Os quería preguntar también, me gustaría conocer las particularidades de cada uno de los mercados en cuanto a medios especializados en cine, de vuestros mercados. ¿Habéis entendido la pregunta? Sí, pues No aquí sé, en si quiere México no contestar hay Irving o tantos Antonio. medios, Sí. ¿cómo se llama? Especializados en cine. Hay muchas plataformas que hablan de cine, pero en realidad lo único que hacen es reproducir boletines todo el tiempo. Ajá. Es por un boleto para una función de prensa decir que la última película de acción es la mejor película del año. Lamentablemente los medios profesionales en el país han estado desapareciendo. Quizás la revista más importante de cine que teníamos, que era Cinetoma, desapareció hace algunos años. Llegó a cumplir 52 números a través de una serie de años, desapareció, que era la más importante. No hay tantos. Habemos medios pequeños, en el sentido que nos tenemos la gran penetración que tienen los grandes medios, pero a nivel, de alguna manera, profesionales grandes, son muy pocos los que hay. Y los que hay buscan otro tipo de audiencias y buscan otro tipo de periodismo, buscan otro tipo de cosas. Como bien mencionaba Julia, pervierten el trabajo, por decirlo de esta manera, porque de pronto se vuelven esclavos de lo mismo que están sacando, ¿no? Necesitamos el dinero para sustentar lo que ya queremos y tenemos, y entonces ya no podemos tener esa facilidad de criticar una película de un gran autor, aunque sea independiente, porque nos linchan y nos cortan el financiamiento. Aquí en México, por lo menos, no hay tantos medios especializados. Hay muchas plataformas, festivales de cine que han creado sus plataformas, como el de Guanajuato o el de Morelia, que están albergando a críticos de las viejas escuelas muy grandes como Rafa Viña, o hacen salones de crítica, pero no hay un medio actualmente, yo creo en México, que pueda decir que sea el más importante y que realmente lo sea en ese sentido. Sí, en España yo creo que hay ahora mismo un componente muy fuerte de blogs, y hay alguno especializado en cine español que tiene pues la verdad que bastantes visitas, pero a mí una de las cosas que me está llamando la atención es que casi nos habíamos quedado sin programas de cine en la radio,
Y pues el éxito, como os digo, de este podcast que se llama Todopoderosos, que es de cine, pero que tiene muchísimo público tanto en YouTube, otras plataformas, y van consiguiendo patrocinadores y demás, yo creo que ha llevado a la vuelta de algunos programas de radio, quizás no en lo que entra en las radios convencionales en sí, sino de programas de cine especializados en radio que entran en el podcast, digamos. No tienes sitio en la cartelera, pero sí que pues te damos el aval de nuestra radio, de Onda Cero, COPE, SER, y entonces pues la gente te puede escuchar por ahí. Y creo que es una forma en que ciertos periodistas que más están haciendo buen trabajo se pueden dar a conocer a un público más grande. Es algo que ha ocurrido ahora y a mí me llama la atención positivamente. ¿Creéis que esta pandemia ha sido el golpe de gracia al cine tradicional en salas? Que ya andaba No creo. de aquella manera. No. Es un tema que justamente lo estamos trabajando ahora nosotros en las charlas, los podcasts con los productores audiovisuales. Bueno, no se sabe bien qué va a pasar, pero lo que sí me parece muy claro es que se va a reducir el circuito, por lo menos aquí en Argentina, para el cine más independiente. Que va a quedar lugar en las multipantallas, en los shoppings, en todos estos lugares donde están estos complejos, para las películas, las grandes producciones, sobre todo de Hollywood, y no va a haber lugar para las otras cinematografías, incluida la Argentina. Es un tema que se va a seguir produciendo cine argentino y se va a seguir viendo cine, pero me parece que este es un cambio muy fuerte que lo están pensando y que lo estamos hablando nosotros desde el periodismo, de qué va a pasar con el cine como tal, el presencial, digamos, no ya en la pantalla, el iPad, lo que fuere, ¿no? Streaming. Así que es un tema. Y yo creo que es muy preocupante, por lo menos aquí, para los directores y los productores y directoras, encontrar cauce. Hay un circuito de salas, espacios INCA, que lo promueve el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, pero me parece que está claro que no es suficiente. O sea, habría que volver al viejo concepto de cinearte, el llamado cinearte, ¿no? Donde ahí tenían cabida estas producciones argentinas y de otros países. Bueno, prácticamente no hay otras cinematografías en Argentina que se puedan ver, salvo que uno va a festivales y entonces ahí las puede conocer. Es un gran tema. Yo no creo que el streaming, el VOD, vaya a matar al cine. Pero sí que es un cambio muy, muy importante, sobre todo para las cinematografías locales, ¿no? De todas formas, Julia, yo no sé vosotros, pero perdóname, pero creo que hay mucha ganas sobre el cine. Había una encuesta en Gran Bretaña que lo que querían hacer después del confinamiento, por encima de ir al pub, era ir al cine. Entonces, ahora mismo en España, que están los cines en general abiertos en casi toda España, lo que estamos viendo es que hay películas como El Agente Topo está en 50 salas, que en otras veces no se vería así, que hay películas que está el cine independiente, como no hay cine de Hollywood, está yendo a las salas. Entonces ahora la duda es cómo irá el futuro. Si volverán, pues como el Godzilla contra King Kong a llenar las salas y demás, o si entrará por ahí el cine independiente, o no sé, creo que como todos vamos a tener ganas de viajar en cuanto se pueda, de ir al cine en cuanto se puede y demás, a ver qué es lo que ocurre y qué películas va a ir a ver la gente. Yo creo que desde luego los que estamos aquí les recomendaríamos algún tipo de películas, ¿no? Pero que ahí puede haber quizás una oportunidad. Se ha hablado de eso y quién sabe. Sí. Yo creo que, perdón, muy cierto, lo comenta tanto Julia como Antonio. Hay un fenómeno muy interesante ahorita aquí en México. Se acaba de estrenar la última película de Arturo Ripstein, que regularmente lo podemos ver en Si la del diablo entre las piernas, que lo podemos ver en 10, 15 salas. Bueno, pues la película ayer que tuvimos la conferencia con ellos, nos estaban comentando que va a 100 salas.
Y el mismo Arturo lo decía, no es la primera vez que tenemos Impensado, un claro. estreno tan masivo. Si bien sí se cierran los aforos, hay pocos aforos para que la gente vaya al cine, yo sí creo que coincido con Antonio, el hecho de que Hollywood no esté estrenando tanto está permitiendo que la cinematografía nacional, y no solamente nacional, sino también la americana, empiece a tener aquí un encuentro con el público nacional y eso puede ayudar a la larga a hacer algo muy interesante. Aquí los cineastas nacionales con la pandemia de pronto encontraron que las plataformas están ávidas de comprar sus películas para que la gente las viera. Muchas películas que nunca tuvieron salida a salas comerciales por la pandemia están encontrando su público en streaming, como bueno, la película que está de Ya no estoy aquí, la gente topo que se fue a streaming, que se está yendo muy bien en México, por ejemplo, también en comentarios. Pero sí creo que va a haber una combinación muy interesante y sí, yo tampoco creo que el cine vaya a desaparecer. Creo que hay gente que ama el cine mucho más que verlo en un celular o en una pantalla de televisión y que quiere vivir la experiencia, estar en las salas. Y por eso yo creo que el cine, si bien va a vivir una etapa de transformaciones, a la larga va a seguir adelante. Pues Sí. venís a colación más o menos contestándome de lo que os iba a preguntar ahora, que si pensáis que el próximo año la industria cinematográfica se va a normalizar o creéis que todavía va a tardar mucho más en normalizarse. Bueno, El en el próximo caso año, de Argentina, sí, a saber cuándo empieza el próximo año. ¿No? claro, Es claro. el tema, porque mira, Cuando estemos una todos de las primeras, vacunados, ¿no? A ver qué pasa. claro, una de las primeras cuestiones la tienes tú detrás, Carolina, es Cannes. O sea, ¿cómo se va a Sí, es celebrar Cannes? ¿Cómo sí, van parece a ser que moverse sí, esas ¿no? películas? Ya estamos acreditados, por lo menos. Estamos acreditados. El año pasado estábamos acreditados y finalmente lo cancelaron Sí, todo y no pudimos ir. sí. Este año estamos Sí. acreditados, pero no sabemos lo que va a pasar. Parece ser que igual, pues, hombre, todos los festivales hasta ahora están tomando sus medidas y se están celebrando. Yo acabo de venir del de Barcelona y la verdad es que ha funcionado muy bien y San Sebastián se hizo. Málaga, esperamos que podamos ir enseguida y yo confío que Cannes, hombre, no sé, a ver qué pasa, pero esperemos que sí. Claro, pero ¿qué repercusión tendrán luego esas películas? Ahí va a ser una de las Claro. claves, porque yo también pensaba, digo, con el Festival de San Sebastián tan bueno, con las películas, y justo volvimos y cerraron, digamos, de nuevo los Y cines. cerraron, sí. Entonces, a ver ahora qué ocurre con Cannes, va a ser uno de los primeros pasos para un poco, bueno, un cine más o menos de autor, pues la verdad que bastante masivo, ¿no? Pero yo creo que va a ser una de las claves y a partir de ahí, pues sí, si las olas, pues esta ola ya se acaba la cresta y ya vamos un poco viendo el año que viene qué es lo que habrá. Pues en principio, el otro día imagino que os habrá llegado a todos. A mí me llegó que si Misión Imposible creo que eran por las 7, por la 8, no sé qué, ya van poniendo fechas y demás, ¿no? Parece como que nos quieren ir inundando con todo ello. Sí, pero hay algunos que con el streaming les ha ido muy bien, como Disney. Entonces, a saber, y lo que es el cine un poco de autor, pues imagino que hay algunas producciones que tienen que ir con cuidado porque necesita la taquilla de los cines. Entonces, es probable que vuelva, sí. Habrá que ir viendo. Hombre, está el James Bond, que no se termina, el último James Bond no se termina de estrenar nunca, no sé qué está pasando con esto, es terrible. No sé, esa estrategia que tienen, que no sé en qué va a acabar, porque hace como 3 años que la han rodado, pero bueno, sí parece que igual todavía va a tardar esto en normalizarse un poco. Te ha salido título de película de James Bond, ¿eh? El estreno nunca llega, se podría llamar o algo así. Es como un poco así, ¿no? El mañana nunca muere, yo qué sé, el estreno nunca llega. Ya hace mucho ya que la rodaron. Pues, wow, ya, vamos. Claro, bueno, también pensaba escuchándolos a ustedes, son realidades distintas, ¿no? Nosotros estamos en este momento en lo que se da en llamar la segunda ola de la pandemia, con un repunte muy importante de los casos. Las salas habían empezado a abrir y la gente iba tímidamente con los aforos, todo lo que ya sabemos, y la gente iba tímidamente, se empezó a acercar. Bueno, ahora están cerradas otra vez, esperemos que esto sea hasta fin de mes, pero también afecta mucho lo económico. Y el parate, la industria estuvo estuvo paralizada, la industria audiovisual.
es uno de los sectores más afectados, sin producir prácticamente un año. Ahora están retomando las producciones, rodajes, terminándose las que quedaron a mitad de camino cuando se decretó el confinamiento, pero ahí hay un vacío importante. Esta es la pregunta, bueno, ¿qué cine vamos a tener para mostrar de aquí en adelante, ¿no es cierto? En cuanto a la industria argentina, ¿no? Hay producciones más comerciales, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, de Ariel Winograd, que él iba a estrenar una semana antes de que empezara la pandemia. Bueno, la película quedó y la expectativa siempre era, bueno, cuando reabran los cines. Hicieron un lanzamiento como una presentación para celebrar que se abrían los cines otra vez y 2 semanas después fuimos para atrás. Entonces, esa es una producción con un gran elenco y una apuesta, una gran distribuidora detrás, una gran productora, que, bueno, no saben, ni ellos saben qué hacer, ¿no es cierto? Pero la película está hace un año, así. También es cierto que con el streaming, muchas películas pequeñas argentinas le fue mucho mejor, por ejemplo, en las pantallas de Cinear, que es la plataforma del Instituto de Cine, le fue mucho mejor ahí, la vio más cantidad de gente que lo que la vería en una sala, ese tipo de película. O sea que los fenómenos se dieron al mismo tiempo, ¿no? Pero estamos en un momento de incertidumbre y de una crisis económica importante que obviamente repercute en el desarrollo de las producciones y de la actividad en general, ¿no? Es un tema. Después, muchos productores lo que comentan es que, bueno, retomar el rodaje también tiene que ser con determinada certeza en cuanto a si vuelven a cerrar, por el costo que tiene parar una producción en medio de una pandemia, ¿no? Así que hay todo un mix que lo hace incierto. De todas maneras, yo creo que el cine va a seguir, será con nuevas formas, y en el mundo en general va a ser así, y espero que sea pronto, porque quiero volver a una sala de cine. Estoy harta de ver pantallitas, no me gustan. Hombre, ahora necesitamos el cine más que nunca, creo que necesitamos el cine más que nunca. La hora se nos ha pasado volando y bueno, quería preguntaros para terminar, cada uno que contestáis brevemente, ¿qué consejo les daríais a los jóvenes periodistas que están comenzando y quieren pues imitaros y montar, pues crear sus nuevos medios? ¿Qué les diríais? Yo les diría, de entrada, les diría que no se rindan, que se fijen una serie de metas, se fijen un cuadro de ética, que nunca lo rompan. Creo que eso es muy importante. Y sobre todo, antes de lanzarse al ruedo, antes de correr, gateen. ¿A qué me refiero con esto? Acérquense a plataformas que ya estén establecidas, acérquense a gente que conozcan, prueben, vean cómo es esto, porque muchos van a fracasar si se avientan a formar su página directamente, porque no tienen los contactos, no tienen la manera de saber los gastos que tienen, porque aunque mucha gente piensa que en internet se sube y no se gasta, ustedes saben que se gasta mucho en servidores, en actualizaciones, en todo. Yo acabo de sufrir el secuestro de mi computadora la semana pasada por esos piratas cibernéticos, ¿no? Afortunadamente en mi computadora no tengo la base de datos de mi página. Si hubiera sido así, hubiera perdido toda la página. Creo que la gente tiene que aprender eso, ellos, los que quieran entrar, tienen que aprender de la experiencia de la gente que está ahí, tienen que conocer cómo es antes de lanzarse, y ya que tengan los conocimientos, adelante y no se frenen. Si lo único que les diría es eso, formen un cuadro de ética, fórmense un cuadro de control de ustedes mismos y nunca lo dejen. Sí, yo diría que en sintonía con lo que dice Irving desde ya, y
no sé si la palabra es consejo, pero digo, en la etapa previa, que se informen, que traten de todo esto que comentaba Irving, que me parece fundamental. No es solo, consigo una plantilla y abro un blog o un sitio web. No, hay mucho más trabajo detrás. Pero también está bueno tratar de pensarlo antes, o sea, lo que se llama el desarrollo del proyecto, ¿no? Es muy importante eso, porque ahí es donde uno encuentra la diferenciación, en qué se puede parecer o diferenciar de otros. Trabajar sobre la identidad, que creo que todos aquí lo hemos hecho y lo hemos referido. Y que sí, que estén dispuestos a remarla, como decimos aquí en Argentina. No sé, creo que el término es claro. No es un lecho de rosas, pero da ciertas libertades. Y también estar dispuestos, que es algo que yo creo que lo digital exige, estar dispuestos a ser maleables en el buen sentido de la palabra, ¿no? A decir, bueno, intento por acá, si esto no va, no quedarse con eso fijo, no, yo no cambio porque yo soy así y punto, se los dice una que es bastante cabeza dura, pero estar dispuesto también a eso, a mirar, que lo decía en ese sentido lo que decía Irving, ¿no? ¿Qué pasa con otros y qué otras cosas se pueden probar, experimentar sin traicionarse? Diría Antonio, que creo que habéis hecho un resumen estupendo. Yo me acuerdo ahora mismo de una frase que dice un director, amigo mío, que normalmente tenemos invitado en la radio, que es Rafael Gordon, que a sus actores normalmente les dice, cuando van a empezar a actuar, joven, diviértete. Entonces, aparte de toda la exigencia, me ha gustado mucho lo que ha dicho Irving del código ético, de la posibilidad de repensarse, como decía Julia. Oye, sobre todo saber que aquí además también vas a disfrutar mucho. Como decías al principio, todo Irving, vas a encontrar amigos, porque claro, qué mejor forma yo creo casi hay de hacer amistad, ¿no?, que comentar una película, que incluso encontrar puntos en contra, porque a veces pues encuentras algo a favor, encuentras algo distinto y formar ese grupo, formar un grupo, no buscar el ego, el youtuber, tal. Y una vez que te diviertes y te lo pasas bien con otros, es que se transmite y si os fijáis incluso algunos youtubers, algunas cosas que hay por internet, que bueno, luego hay cosas que yo creo que a algunos no nos gustaría mucho, ¿no? Pero que muchas cosas que hay es gente que está divirtiendo, disfrutando. Entonces vamos a ver si podemos, pues eso, divertirnos, disfrutar. Y respecto a lo que decías de internet, pues eso, en cuanto se pueda salir a tomar un cafecito, desconectar un poco la pantalla, que terminamos, y no también un poco con tanto zoom y todo esto, ¿no? Cuadriculados. Sí. Pero divertirse, porque realmente hay momentos que van a recordar y que va a ser tremendamente divertido. Sí. Bueno, pues se aprende mucho. Vamos a despedir. Perdona, Julia, sí. No, que se aprende mucho. También se conoce viajando. Yo digo que el cine me ha permitido viajar en la realidad y en la imaginación a montones de lugares, conocer culturas, y por formas mucho menos precio, Julia. ¿Cómo? Por mucho menos precio, Julia, que luego nos dicen que el cine es caro, pero imagínate tú que tienes que ir a la India y demás, o al Himalaya o lo que sea, aparte de cómo estén los sitios, te metes ahí y nada. Te cuento, los viajes que me he pegado. Bueno, os agradecemos muchísimo esta participación, Irving, Julia, Antonio. Está claro que trabajar en esto es un acto de fe, como hemos dicho al principio, y hay que tener mucha ilusión, creer en lo que se hace y amarlo profundamente. Desde aquí estoy segura que todos amamos al cine. Esperemos que podamos salir de esta poco a poco, con imaginación, con otros recursos, y de verdad ha sido un honor teneros a los tres esta tarde. Y bueno, pues hasta la próxima. Nos encontramos, en el próximo Zoom nos encontramos. No, gracias a ustedes en lo personal por incluirme, permitir compartir con ustedes esta experiencia, que también es un placer, y bueno, lo que podamos aportar desde esta humilde posición, aquí estamos. Un abrazo muy grande para todos, cuídense. Nos vemos en los vídeos, venga. Gracias.